Sabrina, ¿por qué les estás enseñando a los latinos? Me estás quitando la mano de obra. Ese comentario tuvo un peso muy grande. Carlos, enseñemos, lo vamos a hacer bien para asegurarnos que estos muchachos tengan éxito. ¿Cómo están? Aquí Gabriel de Filipiando USA. Tenemos a Saludos. Mario, Dui y Margarito y hoy tenemos nuestra invitada especial. Bienvenida Sabrina. Gracias. Bienvenida, bienvenida. Thank you. Bienvenida al nuevo grupo. Aquí tenemos nuestra invitada especial, Sabrina Franco de Fix and Flip en español, nuestra coach, amiga, que nos ha impulsado a entrar a este negocio y de la que hemos aprendido todo lo que hoy día sabemos. Gracias por tenerme acá. No, es un placer, el placer es de nosotros. Estábamos esperando este momento para poder presentarnos y que la gente sepa de dónde venimos nosotros, quiénes son las personas que nos impulsaron, quiénes son los que nos enseñaron para estar en la posición que estamos hoy día, ¿no? Así sea con errores y virtudes, porque no todo mundo no somos perfectos y todavía nos tenemos un largo camino para seguir aprendiendo, pero lo primordial que queríamos hacer en este lanzamiento era presentarnos y mostrar quién es la persona que nos puso en esta posición. Wow. Y la verdad que es para mí un gran honor. O sea, mi corazoncito, ustedes me lo llenan así, está como mi vaso de agua está lleno, vaya. Sí me enorgullezco muchísimo de ustedes y ustedes lo saben, tanto de ustedes como de muchos de sus compañeros del grupo privado. Así que verlos es con este éxito, para mí es como que, o sea, los celebro en realidad al 100. Muchas gracias, chicos. No, Gracias. gracias a ti. Bueno, le vamos a hacer unas preguntas. ¿Está lista para las preguntas? Dale, bring it on, a lo Ok. franco, o sea, a lo franco, Ok. como siempre, yo respondo a lo franco. Ok, perfecto. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo nació esta pasión que tienen por enseñar, esta pasión de Fix and Flip en español, que pasó de ser un negocio de Fix and Flip de ustedes a enseñar, a traerle este valor a la gente? Wow, bueno, buenísima pregunta. Me estás llevando a esos momentos donde, pues, Carlos y yo estábamos muy ocupados en el negocio haciendo nuestros propios proyectos. Como ustedes saben, una vez nosotros entramos a las inversiones, ya nunca más vimos para atrás. O sea, es como que nos metimos al 100% en esto. De repente alguna que otra persona me preguntaba, Sabrina, ¿me puedes enseñar? Y yo pues le daba los tips, pero de repente me encontraba como que me llamaban a cada rato o yo estaba entre medio y tal vez no me podía dividir en ese momento, ¿verdad? Y de repente teniendo una conversación con una persona anglosajón, ¿no? Otra cultura, me dice, Sabrina, ¿por qué? O sea, ¿por qué le estás enseñando a los latinos? No lo hacía de esta forma que lo hacemos con Fix Flip en español, ¿verdad? Pero esta persona me dice en como muy sin maldad, en realidad yo no creo que lo haya hecho de mala fe, pero me hace este comentario como entre broma y broma, Sabrina, ¿por qué les estás enseñando a los latinos? Me estás quitando la mano de obra. Y eso como que me pegó a mí como latina, el hecho de que en realidad sí, nosotros los latinos somos, o sea, somos unos caballos para trabajar, o sea, yo lo acepto, trabajamos bien duro, no le tenemos miedo al sudor en la frente, o sea, trabajamos muy duro, pero era como ese despertar, esa pregunta que me hicieron que a mí me dejó pensando y pensando y pensando al momento hasta llegar y decir, ¿sabes qué?
sí, o sea, trabajamos demasiado duro, pero ¿por qué no también enseñarles a trabajar inteligentemente, que es lo que, entre comillas, Carlos y yo empezamos a hacer, ¿no? So, si me preguntas de dónde empezó este fuego, esta pasión, creo que ese comentario tuvo un peso muy grande en el luego empezar a trabajar con Carlos, ¿no? Y Carlos, enseñemos que podemos, pues tú sabes, nuestra gente sabe construcción, muchos de ellos tienen un aguardadito abajo del colchón, pueden aprender también a hacer lo que nosotros estamos haciendo y él como no, estamos muy ocupados o esto, lo otro, o sea, tenemos muchos tratos y muchos de ustedes ya lo conocen a él, o sea, su ética de trabajo es al 100, él luego un momento de tanto que ya me escuchaba, bueno, pues, ¿en realidad querés hacerlo? Si lo vamos a hacer bien hecho para asegurarnos que estos muchachos tengan éxito. Y digo, sí, o sea, yo le quiero entrar a todo, a enseñarle, a darle, a dejar todo por ellos y bueno, acá estamos y acá están ustedes y yo súper feliz de ver los logros de todos ustedes. Ok, yo tengo otra segunda pregunta. Primero que nada, gracias por venir a acompañarnos y a respondernos las preguntas que tiene nuestra coach o tenemos para nuestra coach. Ok, la segunda pregunta es, ¿cómo ustedes escogen los estados en donde ustedes quieren ir a hacer las conferencias? Wow, otra buenísima pregunta, me están bombardeando. Te lo dije. Sí, bueno, el asunto, cómo escogemos los estados? Creo que los chicos de los estados son los que nos escogen a nosotros. Yo creo que lo pongo de esa manera, que ustedes son quienes nos escogieron a nosotros y luego nosotros hemos visto el crecimiento de muchos de ustedes hasta pues el momento donde estamos ahorita de decir cada uno de ustedes representa un estado diferente donde hay bastante latino y cada uno de ustedes son como la cara también de Fix Flip en español porque están haciendo el negocio ustedes mismos en este mismo mercado, lo están haciendo funcionar. Entonces el hecho de que hayan tal vez es lo que yo les llamo a ustedes, ¿no? Líderes inversionistas de bienes raíces que estén y que en realidad encajemos con la cultura de Fix Flip en español, que es de apalancamiento, de comunidad, de hermandad, de familia, de apoyémonos, de apalanquémonos, de, hey, ayúdale a tu compañero si se le trabaron las trancas, ¿no? Entonces, creo que el escoger el estado es por ustedes, es por los estudiantes y los éxitos que han demostrado cada uno de ustedes y otros de sus compañeros también en ese estado que sabemos que son buenos mercados donde están haciendo dinero. Entonces, ¿por qué no crecer estos grupos allá para que en este estado puedan apalancarse con más y más personas y puedan pues seguir creciendo, uniendo fuerzas y seguir creciendo juntos? Porque, o sea, no nos queremos engañar. Hay personas que dicen, bueno, pues no, mejor si tengo que compartir las ganancias, 50-50 o esto, mejor me espero y me voy a ahorrar $150,000, $200,000 para hacer el proyecto yo solo, porque o sea, mejor yo me quedo con todo, ¿no? La mentalidad, ese tipo de mentalidad de asadón, yo le digo, no encaja con esta cultura. Creo que ahí es donde ustedes son quienes nos escogieron a nosotros en vez de nosotros escoger a dónde es que nosotros vamos. Y por eso también estamos, pues, al 100 agradecidos por la confianza que cada uno de ustedes ha puesto en nosotros en Fix Flip en español. Sabrina, ahora sigo yo con el bombardeo. Mira, sin duda sabemos que Fix and Flip es una empresa, pero realmente nosotros no lo vemos como una empresa, no lo vemos como un negocio, lo vemos como un grupo familiar. Y hemos visto, siempre te he mencionado algo, yo vi algo diferente en ustedes y siempre te he dicho, mira, ustedes hacen honor a su apellido, que son francos. Yo no tengo duda que este grupo va a seguir creciendo, pero sí, mi pregunta es, ¿qué viste tú en nosotros para proyectarnos, qué viste en especial y qué es lo que buscas tú y Carlos
en futuros líderes, porque pues yo creo que esto sigue para adelante y viene otro estado y otro, para que las personas que nos están viendo sepan y digan, wow, a mí me gustaría ser líder también. ¿Qué es lo que buscan ustedes? Ok, tal vez hablemos un poquito de las personalidades. Los dos, Carlos y yo, somos bien trabajadores. Am, Vuelvo y repito, nuestra gente también, muchos de nosotros somos igual. Ustedes son así también. A ver, voy a decir primero Carlos. Carlos valora mucho una persona fuerte que no es llorona. O sea, y ustedes saben que para este negocio se necesita carácter, porque de repente en este negocio se te pueden trabar un poquito como decimos, te trabaste, pero bueno, uno busca cómo tocar una puerta, pedir ayuda, tocar las ventanas, abrir un hoyo, meterte por la pared, por abajo, por arriba, lo que sea. Creo que todo eso es lo que demuestra un líder y lo que ustedes están demostrando y por eso están creciendo tan rápido en esta industria, porque se necesita este tipo de carácter. Y no solo el carácter, sino que la ética. O sea, la ética de trabajo para nosotros es al 100. O sea, el hecho de respetar al grupo, ¿no? A nuestros compañeros. Carlos es de los que, si eres una persona llorona, va a decir, ay, ¿sabes qué? Bueno, ahí te ves. ¿Ok? Y yo, o sea, él valora mucho eso, ¿no? Una persona que dice, ok, vamos, le vamos a hacer y hace honor a su palabra y ok, hagámosle. Yo valoro mucho la lealtad y mientras creo que más Diosito va abriendo puertas en nuestros caminos, lo voy valorando más, porque por ahí dicen que la lealtad es cara y uno no debe de esperarla o sea, de alguien barato, ¿no? Que no esté dispuesto a pagar el precio. Y digo a pagar el precio, no solamente quiero decir en situación monetaria, sino que el precio del tiempo, el precio del sacrificio, el precio o sea, todos ustedes cuando empezaron, se sentaron por 6 semanas, 4 semanas a quemarse el cerebro, tal vez después del trabajo cuando estaban cansados y agotados, Rubí con sus gemelitas recién nacidas chiquititas y pagaron el precio por el éxito y poquito a poquito van sintiendo el sabor de la dulzura de los frutos de su sacrificio. Así que creo que en mi persona valoro bastante la lealtad y lo veo en ustedes. Y bueno, y bienvenido a todos en Fix Flip en español. Los recibimos con los brazos abiertos y siempre les digo, manténganse cerquita del fuego para que el brillo tanto de sus compañeros como el brillo de nosotros les vaya, brillen ustedes también. Porque es lo que queremos, en realidad ayudarles a salir adelante, a prosperar, a crear un segundo ingreso, a tener más, ¿por qué no? A pedir más. No sé si eso responde tu pregunta, Mario. Perfectamente. Okay. Mario quería saber por qué es el favorito. Sí. No se crean, no se crean. Todos son mis favoritos. Así le pregunto a la mami a veces, mami, tú tienes 3 hijos, dime en realidad, ¿quién es tu favorita? O sea, favorita, ¿no? Yo soy la única hembra, pero no. Dice ella que todos son favoritos. Nosotros aquí siempre molestamos, pues. No, y yo súper agradecida con todos, bueno, con Fix Flip en español, contigo, Sabrina, con Carlos, porque ambas han sido, pues, han cambiado para mí toda mi vida. Llegaron en el momento que yo estaba como que desesperada y de repente llegaron ustedes sin buscarlos. Y para mí me cambió mi vida, acepté y hasta ahorita, por eso de mi parte sigo siendo súper agradecida con ustedes y yo sé que ellos también, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿ustedes siguen creciendo? Siguen, cada día veo más personas y más personas que se siguen uniendo y eso me hace súper feliz porque, bueno, yo estoy en California, pero esto es en todo Estados Unidos. ¿Cuáles son las proyecciones al futuro con los estudiantes y cómo
ahorita que está creciendo todo, ¿dónde se ven ustedes? Wow, esa es otra pregunta grande, sí. Las proyecciones. Les digo, chicos, para nosotros, porque Carlos y yo somos 100% inversionistas de bienes raíces también. Nosotros estamos al 100 ocupados con nuestros proyectos. Nos también apalancamos, ustedes se apalancan con nosotros, hacemos tratos con estudiantes también. Pero, ¿qué proyección? El hecho de que ustedes los inversionistas de la academia sean exitosos, creo que automáticamente, y se los digo de corazón, nos hace a nosotros exitosos, nos hace a Carlos y a mí sentirnos exitosos, porque, y a veces él, les digo, ¿no? Entre pareja, él me dice, o sea, me llega un mensajito de ustedes, alguno de la academia, Sabrina, ya tengo mi primer proyecto, ya vendí mi 10º proyecto, algunos de ustedes, o sea, he levantado tantos millones de dólares en préstamos, en dinero duro, dinero privado. Para mí eso es un éxito y lo bailo y lo disfruto, y como Carlos me dice, estás loca, a veces piensas que el dinero, la ganancia entra a tu cuenta de banco, pero es que así lo siento con todos ustedes, en realidad que me siento que el éxito, que el crecimiento de ustedes lo tomo como si fuera mío. Así que la proyección, en realidad, yo veo esta academia que algún día, y acá lo voy a decretar en público, algún día va a llegar a ser, o sea, vamos, antes yo pensaba, cuando esta idea nació, yo decía, ok, quiero formar 1000 inversionistas y que cada uno de ellos, yo pensaba en mi mente, si cada uno de ellos llega a generar 1 millón en ganancias, o sea, listo, ya yo me doy por bien pagada. Pero es que lo bonito de la vida es que tenemos el derecho y tenemos A cambiar. sí, de cambiar. Y nosotros cambiamos, nuestra mente cambia, nuestras metas cambian, nuestros objetivos cambian. Entonces, esa meta ha cambiado. O sea, esa meta ahora ¿Cuál es es, el número ahora? empecemos por los 10,000, porque los 1000 creo que se nos hicieron, ya ustedes saben el número de que estamos adentro, creo que los 1000 quedé como cortita con esa meta, así que ahora vamos por los 10,000. Por supuesto, hay un montón de seguidores, hay un montón, pero yo digo inversionistas activos, que cada uno de ellos. Y una de mis oraciones a Diosito todas las noches es que la agradecida que me siento de usarme a mí y que me siga dando vaya, esas ideas en la cabecita para seguir creando y seguir siendo fuente de riqueza para las personas que entren en contacto conmigo. En realidad que esa es una oración, y Sofía a veces me escucha y dice, mami, ¿por qué quieres que la gente también sea rica? Digo, hija, porque imagínate si todos podemos vivir en esta abundancia y lo lindo que es, y los cambios que pudiéramos hacer al mundo. O sea, solo imagínate eso. Así que eso sí está en mis oraciones todas las noches, que Dios me siga ocupando como una herramienta para riqueza, para mi familia, para mi comunidad y para el mundo entero, vaya. ¿Por qué no? Yo Sí, también, muchas Sabrina, gracias. ya Gracias. tengo Nosotros también. también Nosotros Igualmente. también. Y Y la también, verdad, vuelvo y digo, y estoy casi seguro que hablo por todos por mis compañeros, Ruby, Margarito, Mario, que estamos muy agradecidos contigo, con Carlos, al que nos permitas utilizar tu plataforma para nosotros poder seguir creciendo y que pues, y tratar de devolverte esto esta posibilidad que nos ha brindado, tratar de devolvértela de alguna manera y corresponderla, no tan solamente con la lealtad, sino con las expectativas. Como dijo Mario, o sea, nosotros somos, por decirlo de alguna manera, líderes en cada sector en el que estamos acá en los Estados Unidos. Eh, entonces, corresponderte y poder cubrir las expectativas que has puesto en nosotros. Lo están haciendo, chicos. Y yo también les agradezco a ustedes mucho el ser
ese apoyo para sus compañeros, porque ustedes empezaron como nuevos alguna vez y adentro del grupo estábamos para responder el grupo privado para responder las preguntas. Entonces el hecho de que ustedes tomen las riendas y cuando tal vez yo no estoy disponible o estamos viajando con Carlos y alguna de esas cosas, que ustedes le ayuden a sus compañeros que van entrando, para mí eso tiene mucho, lo valoro muchísimo. Y yo a eso, como les digo, yo sí le llamo lealtad, que es algo que nuevamente vuelvo y repito, sí lo valoro. Y muchas gracias, Sabrina. Sé que tienes este último curso que vas a estar dando, ya preparando a las personas para el 2024. Para mí, yo empecé en un tiempo como este, en el 2021, que me puso adelante para el 2022, pero ahorita lo estás haciendo con tu último grupo. Vas a estar en diferentes estados, dando las conferencias. Yo estoy un poquito celosa porque vas a todos los estados de ahí, al mío no. Pero vas a estar en línea. Tú vas a encabezar en línea, vaya. En porque línea, tú en tomaste línea. las clases Sí, en claro. línea y eres de los... Así es, así es. Y aunque estemos... Y aunque estemos en línea, bueno, yo lo hice en línea y incluso en línea a mí me ayudó bastante. Entonces, invito a todas las personas que tomen este curso, que si de veras lo quieren, que tomen el curso, que tomen acción y van a ver todos los frutos que eso traerá. ¿Quieres decirnos dónde vas a estar, en qué país, en qué estados, perdón, y qué fechas para invitarlos también? Sí, claro, y gracias por darme la oportunidad de poder hablar e invitar a las personas también. Vamos a estar en North Carolina en octubre 20. Ahorita estamos grabando en el año 2023 para las personas que escuchen esto años después. Sí. Sí, octubre 20 en North Carolina, octubre 21 en Atlanta, Georgia, octubre 26 en Pensilvania. En Filadelfia, octubre 28 estaremos cubriendo el área de Virginia, Maryland, Washington, D.C. Y el 30, para quienes están muy lejos, ahí es donde Ruby va a estar pues con nosotros en la parte en línea. Así que no hay excusas, o sea, aunque no vayamos, señores, aunque yo no vaya a su estado, Ruby no esperó a que yo fuera a dar la clase en persona. Únense y tómenlo en línea. Y en realidad que yo el valor, señores, aparte de las clases, porque las clases es donde todo empieza, pero el valor más grande que este grupo ofrece es la comunidad, es el no estar solo cuando usted empieza a hacer su primer proyecto, todas estas personas que ven acá son líderes que están dentro del grupo y que les están ayudando, así que chicos, yo sé que ustedes vienen a entrevistarme a mí, pero yo vengo también con el corazón a decirles a ustedes gracias por el cambio que están haciendo en nuestra comunidad hispana, porque están demostrando que sí se puede generar billete y crear un legado en esta industria. Y pues bueno, yo me despido con mi última participación, darte las gracias y diciéndote, pues, por acá nos vemos el viernes 20 en North Carolina. Y cierro diciéndole a mis compañeros, fue un gusto haber estado con ustedes. Y pues North Carolina va a ser el primero, Charlotte, octubre 20. ¿Y qué les puedo decir? Yo no diré que soy el favorito de Fix and Free en español, pero ¿Pero qué? estado, North Carolina. Bueno, muchas gracias, Sabrina. Pues yo igual, Sabrina, te doy las gracias de estar con nosotros y espero que nos compartas tu información en donde la gente que nos está viendo se pueda informar y de todas maneras siempre vamos a estar colocando tu link aquí abajo para la gente que quiera seguirte y aquí te esperamos en Filadelfia. Estamos a la Vamos con orden. los brazos abiertos. 100%. Igualmente, Sabrina. Muchísimas gracias. Fix Flip en español. Pueden mandar también un WhatsApp al 301-549-6035. 549-6035, creo. Ay, no sé, algo así. No se preocupe, acá lo vamos, no se preocupe que acá lo vamos a poner abajo. Y ahorita, El Fix Flip en español te encuentran ahí. El cafecito. En español. El cafecito, ya estamos en vivo. Vénganse para acá. Gracias. Todos los miércoles nos tomamos un cafecito en línea y hablamos acerca de inversiones en bienes raíces. Chicos, se les quiere mucho.
Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, bye muchas bye. gracias. Salud, salud. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias.